Vamos a mostraros paso a paso cómo se monta la llave de la moto en el llavero Protec Easy. Hemos recibido nuestro llavero Protec Easy, el cual va con su kit de montaje. Kit de montaje con el adhesivo epoxi, el tubito de centrado y los adhesivos de referencia de corte de la llave. En este caso tenemos la llave de una BMW. Vamos a mirar el material que nos hace falta: cizallas, un par de cútex y algo para introducir el transponder, como por ejemplo una pequeña ropa, un papelito para el adhesivo, para respetar la mesa. Empezamos con la llave. Cogemos el cútex y vamos liberando la llave del plástico. Una vez cortado, accedemos al transponder, está en el interior. Liberamos el plástico. Accedemos al transponder. Con cuidado lo liberamos. Ahí lo tenemos. Una vez liberado el transponder, empezaremos con el spray. Ponemos el adhesivo de referencia de corte en su lugar. Al centro de la llave tenemos ahí la zona útil. Y en este caso vamos a ser un poco generosos. Yo siempre lo voy a intentar. Cortaremos por aquí y esto sí, en recto. Dejaremos un poco y otro por aquí. Ahí, perfecto. Procedemos a hacer la mezcla del epoxi. Sacamos la llave y cambiamos. Le ponemos ahora el adhesivo de referencia. Ahí. Preparamos la pasta. Con un tercio del producto será suficiente. Muy bien, una vez está la masa homogénea, pues ya podemos empezar. Cogemos un trozo y lo añadimos aquí en el centro para asegurarnos que esta parte se queda bien rellena de material. Nos limpiamos los dedos con una bayeta húmeda o una toallita. Que luego nos servirá para acabar de colocar el espadín. Cogemos, hacemos el material. E introducimos el espadín
de la misma forma que habíamos mirado que iba colocado con anterioridad, para salvar el transponder. Introducimos, quitamos el material sobrante, retiramos el adhesivo que nos servía como referencia, colocamos, presionamos para que no coja volumen el cajetín, hacemos una prueba, siempre procurando que esté bien limpio el cajetín por los lados, introducimos. Muy bien, vemos que sale con facilidad. Centramos nuestra llave y retiramos todo el material sobrante. Utilizando la toallita, dejamos la boca con un acabado más perfecto. Sin prisa, tenemos tiempo. El fraguado de este material tiene 10 minutos en el cual se puede moldear fácilmente. A partir de la media hora ya coge una dureza prácticamente de acabado. Y el fraguado total es a las 24 horas. Una vez tenemos limpio, ponemos si vemos que nos sobra, cortamos. Esto solo sirve para centrar la llave que no nos roce. Nosotros mismos lo podemos ver, incluso centrar. Probaríamos. Perfecto. Lo dejaríamos secar y ya estaría. Aquí tenéis una pequeña muestra de las posibilidades de personalización de nuestro llavero Protec Easy.